Hay historias que merecen ser contadas, un camino del cual aprender. Lo bueno siempre queda cuando ganas algo. Un deporte que trajo a uno de los más grandes, un héroe forjado piedra a piedra, hazañas que veían con ojos de curiosidad desde el otro lado del océano. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer la historia del auténtico zar del baloncesto. Porque su libro de la vida va unido a sucesos históricos que lo cambiaron todo para siempre. Un recorrido que se torció, algo que podríamos haber visto acabar demasiado pronto. Pero la fuerza del corazón vence siempre. Todo pasó muy rápido, nadie no pensaba y no creía. Vive y descubre un trasfondo épico. Una dominación que llegó a América. The Portland Trail Blazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union. La historia de Arvydas Sabonis, el lituano que conquistó la NBA, a Europa y a nuestros corazones. El momento ha llegado. Recordando la historia, Arvydas Sabonis, el zar del baloncesto. Lituania, una pequeña nación europea de 3 millones de habitantes, fue invadida y anexionada por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 50 años, deportistas y atletas profesionales competían siempre en nombre de la conocida URSS. Como en cada historia, viajemos al pasado. Muchas veces, las nuevas generaciones vemos a personajes o individuos que llevan detrás una historia épica que cargará sus espaldas. La historia de este hombre va más allá de marcar canastas y estadísticas. Viajamos hasta el año 64 para ver nacer en Kaunas, la actual Lituania y antiguamente parte de la Unión Soviética, al gran Arvydas Romas Sabonis, un vividor de tiempos diferentes, mentalidad, propaganda y competición que rozaban el límite. Un niño que no sabía que sus acciones haría cambiar en cierto modo todo para siempre. Su historia con el baloncesto es impresionante. Comenzaría a jugar a los 13 años. Su posición, un base con gran habilidad y estrategia de juego. Pero de repente, aquel pasador nato se vio transformado en altura por centímetros de más en poco tiempo. Y de repente a los 15 años, cambiaría su posición por la de pívot hasta el final de su carrera. A los 17 años, debutó con el Zalgiris de Kaunas, el equipo de su ciudad natal. Escaparía del servicio militar obligatorio al ejército soviético, al inscribirse en la Universidad de Agricultura de Lituania. Pero sus éxitos con su selección fue lo que provocó su máxima repercusión. Una conquista de la URSS en el Mundial de Colombia 82, donde se colgaría su primer oro. Pasando por el Eurobásquet de Alemania, donde ya ejercía como líder carismático. Desde sus primeros partidos con el Zalgiris, demostraría que era un pívot alejado de lo común. Con esa altura, una movilidad máxima, un salto, fuerza y rapidez que lo convertirían en el enemigo a batir. Los llevaría a ganar el título de 3 ligas soviéticas, una lituana y una Euroliga en los 8 años que militó entre sus filas. Pero sería el año 1986 el que marcaría la carrera de nuestro protagonista, cuando experimentaría el cielo y el infierno a la vez. En el Mundial de España perderían contra la todopoderosa Estados Unidos, una revancha que se tomaría más adelante. Y para añadir más, fue el año en que la famosa Liga Americana posó sus ojos al otro lado del océano. Bienvenidos al draft de 1986, un nombre que se quedaría grabado. For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, the Portland Trail Blazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union. Una última posición en la ronda, un insulto a su juego. Cabreos y desmotivación por desperdiciar una elección donde sabían que el jugador jamás podría viajar a los Estados Unidos por las políticas de la Unión Soviética. Ahora, tras años de esplendor, una nube negra se posaba en Sabas, una grave lesión en el talón de Aquiles, donde ya venía sintiendo dolor. A esto se añadió una caída por las escaleras de su casa en plena recuperación, que provocó que la herida cicatrizara mal. El gigante quedó desesperado, consciente de que quizás ya no volvería a jugar más. Los médicos de los Blazers quisieron cuidar de su lesión, una acción que Sabonis jamás olvidaría. De ahí, su fuerte compromiso con la entidad de Oregón en un futuro. 18 meses sin jugar en cancha.
Momentos en Zalgiris donde le veíamos casi recuperado. Un cambio de mentalidad, de físico y estrategia de juego. Ya pocos confiaban en él. Un baloncesto que parecía irse desperdiciando poco a poco. Sin embargo, sería en Seúl 88, aquel verano de las Olimpiadas, donde su vida cambió para siempre y a su vez con la de millones de habitantes en la Unión Soviética. Bienvenidos a una semifinal de estos Juegos Olímpicos. Estas son las selecciones de Estados Unidos y la Unión Soviética. Debemos recordar que tan solo en Múnich fue cuando el equipo americano perdería un partido de baloncesto de esta categoría total. Comienza una auténtica batalla tanto de deporte como de política. La gran revancha de Sabonis contra David Robinson. A pesar de sus lesiones, demostró serle superior en todos los sentidos. Era toda una batalla. Ahí está, menudo tapón de David Robinson, el almirante. Por aquí no, niet. Una lucha de convicciones. Atención ahí al rebote defensivo, balón para Marcianulis, ahí está, la canasta para los soviéticos. Esto acaba 82-76, la Unión Soviética vence a Estados Unidos en un partido histórico. Se presentan a la gran final. Robinson no tuvo otro remedio que aceptar su inferioridad. Sabonis está jugando en otra dimensión. Fue aquí cuando los norteamericanos se dieron cuenta de que ya tendrían que llevar a sus máximas estrellas. La gran final contra la Yugoslavia de Dražen Petrović y Toni Kukoc. Los balcánicos no tuvieron opciones y la URSS había conseguido el oro olímpico. Kai buvom sąjungos rinkiniai žaidėm, ten aišku, visi vienodi ir viską, žinai. Bet mes lietuviai, žinai, mes ne rusai. Una victoria para un cambio de mentalidad. Sin embargo, un año más tarde, en 1989, la historia emprende un rumbo inesperado. Sabonis acude a la llamada de un equipo medio en España. El Valladolid se haría con sus servicios del entonces considerado mejor pívot europeo. Cohibido en minutos por sus dolencias, aún así, haría dominar su juego. Para España era una alegría constante saber que tenían en la Liga Española a uno de los lituanos que aplastó a Estados Unidos en el 88. Como bien dirían, un paso de gigante al saber que ahora podía salir de la Unión Soviética y jugar en otros países. 3 temporadas donde permanecería en aquel Fórum de Valladolid. Otro año que marcaría su vida, el de 1992, ya que en septiembre de 1991 la independencia de su país ya era reconocida. Momentos turbios que cambiaron el mundo para siempre. Era el final poco a poco de la Unión Soviética. Pero la alegría y el júbilo fue para celebrar en aquellos Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Lituania competiría por fin con su propio equipo de baloncesto. El año del Dream Team, donde caerían en semifinales. Un equipo invencible que mostró sus respetos a la independencia de un país que luchó por su libertad. Aquellos Juegos Olímpicos en Barcelona cambiaron la vida de muchas personas, en lo deportivo, político y a la vez, en el orgullo de muchas naciones. Lituania consiguió un bronce que para ellos sabría a oro. Pero debemos continuar nuestro viaje. Después del Valladolid, el Real Madrid sería el equipo que confiaría en él para dominar Europa. 2 ligas ACB y una Copa de Europa en 3 años. Récords de leyenda, consiguiendo el 66 puntos de valoración ante el Ourense. En la temporada 95 promediaría 22,9 puntos y 12,5 rebotes, siendo además elegido 2 veces consecutivas MVP de la liga. Su juego era de otra galaxia, dominando los aros a ritmo de fuerza bestial, con asistencias dignas de Magic Johnson, con gran extrañez vistas en un pívot desde siempre, un 5 con alma de base, protagonista de crear más hueco en las vitrinas para trofeos. Para su entrenador Obradović era el mejor jugador que había pasado por sus manos. 14 años desde su debut en Europa, sin embargo, volvía a llamar la NBA y esta vez no desaprovecharía la oportunidad. Un veterano de 31 años que emprendía la gran aventura americana con los Portland Trail Blazers. Ahora era una leyenda que agrandaría aún más su fama. Además de seguir siendo ciertamente dominador bajo los tableros, su inteligencia fue su mejor arma contra la edad, con lesiones atrás que podrían incluso llevarle al retiro prematuro. Sin embargo, durante sus 7 años en Portland Trail Blazers, fue uno de los máximos protagonistas para intentar que la franquicia luchara por el título de campeón. En 1998 conseguiría 16 puntos y 10 rebotes por encuentro. Desde su llegada hasta su marcha, el equipo entraría siempre en postemporada, un europeo que plantaba cara a los pivots más poderosos de la liga, acompañado de un vestuario con nombres históricos. Fue entonces cuando los Blazers se dieron cuenta que podían conseguir algo especial. ¿Quién no recuerda aquella plantilla?
Damon Stoudemire, Rasheed Wallace, Scottie Pippen, protagonistas de llegar en el año 2000 a aquellas finales de conferencia contra Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, una auténtica guerra que llegaría hasta el séptimo encuentro, una derrota que escocía pero que no mermaría su juego. Y surgió la pregunta que muchos se hacían: ¿cómo hubiera sido si Sabonis hubiera llegado a los 22 años cuando fue drafteado? Sin lesiones, con la opción de llegar a un equipo americano y con la transformación de ser uno de los grandes pibos de todos los tiempos, decidió volver a casa al equipo de toda su vida, el Zalgiris de Kaunas, donde a sus años seguía alargando su leyenda, recordando los tiempos de Portland Trail Blazers en los que podía hacer cualquier cosa. Un año más demostrando su magia hasta que finalmente se retiró, comprando incluso los derechos del antiguo equipo mencionado, con nombramientos, fama, poder y récords conseguidos. Largos años atrás donde obtuvo el reconocimiento de uno de los mejores pibos de la historia, donde no paró de conseguir medallas con su equipo de Lituania, la lucha por una historia de libertad y reconocimiento. Años que pasan, donde aún sigue disfrutando del mejor baloncesto, trabajando en lo que más le ha gustado toda la vida, en lo que ha amado, con un reconocimiento digno del Hall of Fame en 2011. Today is a very special day for me, for my country, and I'm very proud to be here. For belief in me and help me after serious injury when I have to come back to professional basketball, and to be Olympic champion and to be tonight here. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para mostrar la historia de todo un campeón que derribó los muros de lo imposible, porque en Europa también existen héroes y guerreros. El camino de Arvydas Sabonis, un camino a historia que sin duda alguna trajo magia al baloncesto.